Básicamente, la miniatura dice lo correcto. Estoy tan arrepentido de haber maltratado a la G5 así. Pues sí, este video para empezar siquiera no hice un guión. Este video lo quiero hacer más que nada así, de voz a voz, de corazón a corazón, para que entiendan, por ejemplo, qué es lo que yo pienso de verdad sin necesidad de un guión ni nada de eso. Pero bueno, ¿qué es lo que veo actualmente de la G5? ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que me disgustó? ¿Y qué es lo que veo de potencial? Bueno, antes que nada mencionaré cosas más técnicas como por ejemplo la propia animación. La animación siento yo, en mi propia visión, la verdad no sé si sea tanto así porque no me di tanto cuenta, no me puse a compararlos, pero he notado, o al menos siento yo, que muchas veces la animación se siente más fluida, se siente más fluida ante los movimientos, ante las caras, incluso las caras, las expresiones están mucho mejor hechas que al principio, siento yo, porque por ejemplo, algo de lo que yo me quejaba en el primer video de la G5 es que muchos movimientos y caras parecían hechos por robots, que básicamente no tenían personalidad o alma siquiera. Muy normal. Pero sin embargo se puede ver una decadencia muy fea en la animación, ya que no está a la altura de otras series en 3D, ¿sabe? Que he visto por ahí. Pero siento yo que se ve muy mal. Básicamente por algunos movimientos que hacen los personajes se ven muy robotizados por todos. En serio, me veo y me da como que mucho cringe lo que digo, ¿no? Pero en estas nuevas temporadas que vi, en realidad se ve que ya tienen, no sé, como que esa personalidad, ese algo que tenía la G4 en las caras, en las personalidades, en los movimientos, ese tipo de cosas he visto que lo están retomando mucho de la G4 y es algo que me gusta bastante. De hecho, una de mis cosas favoritas de la G4, por ejemplo, son las expresiones que tienen muchos de estos ponis. Y en la G5 al parecer lo están tomando de vuelta y es algo que me gusta bastante. Y no solo eso, más que nada por ejemplo también la propia iluminación, que es algo que también me quejaba mucho de la primera vez. Ahora se nota que mejoró un montón. Es que de verdad, el apartado técnico mejoró muchísimo, pero obviamente mejoró bastante en cuestión de su anterior con esas anteriores temporadas. Pero ahora sí, ¿qué es lo que me gusta en cuestiones de historia, de todo esto? Bueno, hay algo que me agrada mucho de MLP y es como su historia, sus cosas de fondo y qué tan tétricas pueden llegar a ser a veces. Y la G5 está tratando de detener eso. Empezó con algo muy bueno, que es diciéndonos qué pasó, con una incógnita de qué pasó con la G4. Cómo la G4 de una utopía, con tanta gente, con tantas especies, cómo chingados terminaron de una utopía hermosísima de la amistad y el amor a literalmente entre los ponis tenerse miedo por ser unicornios o pegasos. Ese incógnita es con la que empezó la G5 y no se nos había resuelto del todo todavía, nada más se nos ha dicho que pues sí, como que se separaron por miedo ya, pero pues eso que no explica nada, absolutamente nada. Y apenas estamos viendo un poco más del lore de esta G5, más de las cosas. Por ejemplo, hay una señora, una abuela, que nos da más como contexto de estos años. Incluso nos da más información, por ejemplo, de Opaline. E incluso Opaline nos da más información sobre ella, como por ejemplo que incluso estaba al lado de la princesa Celestia y Luna, que es algo muy de lore y de verdad me encantó que hayan vinculado a Opaline con la princesa Luna y Celestia. Es buenísimo. No teníamos otros alicornios que de verdad tuvieran algún tipo de cosa importante que hacer en Equestria, pero Opaline se ve que es importante y nos está dando algo de lore. ¿Cuál lore me dirán?
que al parecer ella es el elemento de fuego. Y esto es algo muy importante, porque como podemos ver, Luna y Celestia, como su nombre dice, era el elemento de la luna y del sol. Es decir, probablemente haya más elementos los cuales no se han visto o que puedan ser reflejados en un futuro, como por ejemplo Opaline es el fuego. Así que probablemente en algún momento puede haber más tipos elementales, como por ejemplo, no sé, el del agua, el del, no sé, metal, cosas así. Realmente podría estar muy interesante ver ese tipo de cosas. E incluso el propio regreso de Starlight, el propio regreso de Twilight, son cosas que de verdad te meten en la historia, te meten en la historia un poco. I'm searching, I'm looking for something that comes from the heart, 'cause sometimes you need something to lift you up. Las canciones, bueno, las canciones mejoraron un montón desde la primera temporada. Había alguna que otra canción, sí, pero realmente estas nunca me llegaron a gustar y a veces se me hacían incluso un poco cringe. Sin embargo, desde el bosque Briarwood hasta la canción de Misty y el buen Hitch, en serio, son canciones hermosísimas, bellísimas. La única canción que medio me disgustó, al menos en el idioma latino, fue una canción que tenía esta Pip con Hitch, que eran como en un tipo de fábrica y todo esto. Es la única canción que no me gustó y de hecho se me hizo un poco extraña, pero todos los demás fueron wow, increíbles, fueron hermosísimas. La verdad es que no tengo ni palabras. Incluso Iconic es una de mis canciones favoritas a partir de ahora. En serio, me encantó la canción, no sé, como que tiene unas vibras muy buenas. Y como tal, el capítulo ese especial me gustó bastante incluso. Las personalidades de nuestras main 5, en este caso, realmente me siguen pareciendo un poco medio vacías, pero siento que le están poniendo más cosas. Más que nada a Zip y a Sunny. Las demás las siento todavía un poco más sin vida, aún sin tanta personalidad o sin tantas cosas que hacer. Porque por ejemplo, siento yo que nos pusieron un misterio en la mesa, que Twilight les puso un misterio en la mesa, que hay gente mala, que hay ponis malos que quieren literalmente conquistar toda la magia. ¿Y qué hacen ellos? Pues hacer pies, hacer comidas, hacer fiestas de Halloween. Y no se ponen a investigar eso. La única que se pone a investigar eso es Zip. Es la única con mente, la única personaje con mente de todas que intenta, pues eso, intenta descubrir qué es lo que pasa con Twilight, por qué desapareció, qué es lo que intenta decir, el mensaje que dejó codificado. Por las demás como que le chupa un huevo todo, lo cual me sigue pareciendo muy extraño que no le tomen tanta relevancia como debería. O sea, ¿se imaginan que le tomen la relevancia que mereciera? Puede que incluso tengamos capítulos como los cómics que van a visitar Canterlot, que ven a Discord, que ven mensajes ocultos de los Main Six. Ese tipo de cosas queremos ver y nos la están dando poquito, pues nos las están dando. Como por ejemplo incluso el propio regreso de los dragones, que eso es muy bueno a decir verdad, porque eso nos va a dar más contexto de qué pasó con las demás razas, con las demás especies de Equestria, básicamente de todo el mundo de MLP. ¿Qué pasó con los dragones? ¿Qué pasó con los Jacks? ¿Qué pasó con los cambiantes? No nos dicen absolutamente nada de ellos. E incluso la abuela menciona un poco, creo recordar, que vio un cambiante en sus años mozos. Así que se puede decir que esto no fue hace muchísimo tiempo como nos lo querían hacer ver. Asistía a una boda súper elegante y brillante, pero todos los ponis seguían cambiando de forma y casi me rompo la cadera. Es decir, no fue hace miles de años, sino fue algunos cientos o incluso decenas de años. Por lo tanto, no es tanto tiempo como nos parece. A menos que esta abuela literalmente tenga miles y miles de años de existencia, que no creo. Básicamente, la G5 estoy viendo que están tratando de conseguir eso que la G4 los hizo famosos. Básicamente la historia y personajes, que es lo que yo creo que los hizo bien. Además de la música, exactamente, la música también es buenísima. Y algo a mencionar, que no he mencionado todavía porque quería hablar de esto específicamente, es Misty. Y siento que Misty nos da un lore, es un muy buen personaje, nos da una gran sopa, un gran mezclado de cosas buenas. No solo su personalidad es buena, sino que sus problemas son buenos, las cosas que quiere resolver, o incluso su lore con Opaline,
con incluso con su papá, que en este caso sería Alpha Beetle. Todo esto es muy bueno, o sea, literalmente nos están dando cosas bonitas, nos están dando cosas interesantes, como por ejemplo cómo Misty vive ahora con Opaline cuando ya se decide que es buena. Al momento de volverse buena, por ejemplo, también es bastante bueno. Mucho bueno, ahora estoy mencionando ahora. En caso de volverse una heroína en este caso. Todo ese tipo de cosas en realidad se me hacen buenas, se me hace un cambio total de personaje y evolución de personaje, que es incluso por ejemplo lo que no vemos con Sony. Sony siento que es un personaje que tiene mucho potencial, no solo por el conocimiento que tiene sobre las cosas antiguas que su padre le inculcó y que ella también investigó, sino por su personalidad, su manera de actuar y lo de que es un alicornio temporal. Tiene demasiado potencial ese pinche personaje y no lo ocupan. En serio, no entiendo por qué no lo hacen. Prefieren hacer una pinche especial de estofados y de pinches de bátidos. ¿Qué conocimientos tiene de Equestria antiguo? Es que no me explican nada de ella. No hay evolución de ella. Literal, no hay. Y eso me molesta mucho porque es un personaje con demasiado de dónde tomar. Pero todo ese desarrollo se lo están dando a Zip y a Misty, que no es lo que me molesta porque en realidad esos personajes me gustan. Pero qué más que todos los personajes se vayan desarrollando o que tengan un arco en donde se vayan a desarrollar. Digamos que este primer arco de Opaline se nos desarrolla a Misty y a Zip. Bueno, que en el siguiente arco en donde aparezca un otro enemigo, o en el mismo arco de Opaline pero en diferente momento, se nos desarrollan los personajes, se nos desarrollen más habilidades de estos, más historia de estos, cómo evolucionan como personajes, cómo evolucionan ante las adversidades. Todo este tipo de cosas son las que queremos ver. En serio, hay muchas cosas buenas de ahora de la G5 y de verdad lamento mucho haberle dicho cosas malas porque de verdad me encantó todo. Eso es lo que me gusta, un poco de lore. No pido que un capítulo entero sea puro lore, sino que me den pedacitos de lore, lo cual nos expliquen esas cosas. Y no me enojaría si nos hacen eso, realmente hasta me emocionaría todavía más. Y bueno, ha sido...